Buenas. En nuestro curso se llama Lectura Crítica. El taller número 3, ficha análisis, análisis escrito valorativo del texto detrás de las líneas. Este video y este trabajo está presentado por Yuri Viviana Arias Hernández y mi nombre, Nubia Marcela Duarte Duarte. Pertenecemos al grupo 43. Sean todos bienvenidos a nuestra presentación. En resumen de nuestro trabajo, el trabajo aborda las principales características de los textos literarios y los textos informativos, así como las diferencias entre un texto expositivo y un texto argumentativo. Se destacan las características esenciales de los textos literarios, como la función poética, el subjetivismo, el lenguaje y estilo, la ficcionalidad y la representación de la realidad. Por otro lado, se explica la distinción entre un texto expositivo cuyo propósito es informar de manera objetiva y detallada, y un texto argumentativo que busca persuadir al lector mediante la defensa de un punto de vista. Además, se describen estrategias de lectura para el momento posterior a la lectura, según la autora Sole, y se realiza el nivel crítico valorativo según Kazan. Nuestro índice, primero, tendremos las características de los textos literarios informativos. Segundo, las diferencias entre el texto expositivo y el texto argumentativo. Como tercero, tenemos las estrategias de la lectura para después de la lectura, según Sole. El cuarto, características del nivel crítico valorativo, según Casani. 5, el quinto, conclusiones. Y el sexto, las referencias bibliográficas. ¿Cuáles son las principales características de los textos literarios y los textos informativos? Las características de un texto literario. Todos los textos literarios comparten o deben cumplir los mismos requisitos para hacerlo. Tenemos la función poética, el subjetivismo, el lenguaje y estilo, la ficcionalidad y la representación de la realidad. La función poética consiste en la forma en la que está escrito el texto, donde la creatividad y la capacidad expresiva juegan un papel fundamental. En el subjetivismo, la marca del autor en el texto es algo importante. No puede basarse en datos objetivos, sino que debe reflejar la perspectiva personal del autor. En el lenguaje y el estilo se siguen un propósito estético, utilizando un lenguaje bello y adornado mediante la utilización de recursos literarios. La ficcionalidad, jugar con la mente del lector a traspasar los límites entre la ficción y la realidad. La mayoría de ellos son totalmente ficticios, pero en algunos casos podemos encontrar esta ambigüedad entre ambos. Por último, tenemos la representación de la realidad, que es la que imita la realidad en la que supuestamente se encuentra. Es decir, se sitúa en un entorno en concreto, en una época en concreto o localización. Así se sitúa el lector en un contexto reconocible para él. Ejemplos de los textos literarios. Por último, te dejamos una clasificación donde podrás clasificar los diferentes títulos literarios: narrativos, dramáticos o líricos. Los narrativos son los textos escritos normalmente en prosa con un narrador y divididos entre tres: introducción y enlace. Los dramáticos no existe narrador, sino que se trata de un diálogo donde los personajes tienen finalidad en las representaciones en obras de teatro. Finalmente tenemos los líricos, que son escritos en verso, en los que se expresan sentimientos y emociones personales, donde marca del autor está más presente que nunca. Los textos informativos, tenemos que la objetividad, claridad y concisión, la estructura organizada, el propósito comunicativo y la ausencia de elementos literarios. Donde la objetividad, los textos informativos se caracterizan por su enfoque objetivo y factual, presentado información de manera clara, precisa, sin influencias personales del autor. Utilizan un lenguaje claro y directo, evitando la ambigüedad y la redundancia para comunicar la información de manera efectiva. La estructura organizada de los textos informativos suele seguir una estructura lógica y organizada.
lector sobre un tema específico, proporcionando datos, hechos y explicaciones de un tema en particular. Y finalmente, la ausencia de elementos literarios. A diferencia de los textos literarios, los textos informativos tienden a evitar el uso de recursos estilísticos o creativos, centrándose más en transmitir información de manera clara y objetiva. ¿Qué diferencia un texto expositivo, explicativo, de un texto argumentativo? Tenemos que el texto expositivo es el encargado con más detalles y a profundidad cualquier tipo de información de la manera más clara y concisa. A diferencia del texto argumentativo, no es necesario convencer a nadie sobre lo expuesto. Es únicamente un método informativo específico sin mayores complicaciones. También se podría decir que es un complemento de los argumentos. A través de los textos expositivos es posible crear todas las ideas y opiniones. Consiste en recopilar la mayor información posible para darle validez a lo expuesto. Mientras que el texto argumentativo está estructurado con la finalidad de defender un punto de vista a través de teorías, opiniones o pruebas concisas de un hecho. De esta manera se puede lograr transmitir un argumento lleno de coherencias, resultados y seguridad al lector. Cuando el lector tiene una idea diferente, puede cambiarla automáticamente. Ahorita continúa nuestra compañera dando las respuestas a las siguientes interrogantes. Hola. Sí, vamos a seguir hablando y seguimos con la siguiente pregunta que dice, ¿qué estrategias de lectura se pueden aplicar en el momento después de la lectura según la autora Sole? Después de la lectura según la autora Sole, se puede aplicar varias estrategias de lectura para consolidar la comprensión y reflexión sobre el contenido de textos. Algunas de estas estrategias incluyen resumen. Elabora un resumen conciso del texto leído, destacando los puntos principales y las ideas claves. Esto ayuda a sintetizar la información y a recordar los aspectos más relevantes del texto. Elaboración de preguntas. Formular preguntas sobre el contenido del texto para profundizar en la comprensión y reflexión sobre diferentes aspectos. Estas preguntas pueden abordar temas específicos de texto o cuestionar puntos que no quedaron claros durante la lectura. Discusión en grupo, participar en discusiones grupales sobre el texto leído, compartiendo diferentes perspectivas y puntos de vista. Esto permite enriquecer la comprensión a través del intercambio de ideas y opiniones con otros compañeros. Reflexión personal. Tomarse un momento para reflexionar sobre el texto y cómo se relaciona con experiencias personales o conocimientos previos. Esto ayuda a contextualizar la información y a conectar con la propia vida y el entorno. Al aplicar estas estrategias después de la lectura, se promueve una comprensión más profunda y significativa del texto, así como el desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad de análisis. La siguiente es, ¿qué caracteriza el nivel crítico valorativo según Casani? Se caracteriza por la capacidad del individuo para evaluar y analizar la información de manera reflexiva y fundamentada. En este nivel, el pensamiento crítico va más allá de simples comprender la información, implica cuestionarla, analizarla en profundidad y formas de juicios basados en evidencias y razonamiento sólido. Algunas características principales son análisis profundo. El individuo es capaz de descomponer la información en sus componentes esenciales, identificar patrones, relaciones y significados adyacentes. Tenemos también la evaluación crítica. Se cuestiona la validez, confiabilidad y relevancia de la información presentada, así como los posibles sesgos o puntos ciegos. Se consideran múltiples perspectivas y se evalúan las fortalezas y debilidades de cada uno. La siguiente es juicio fundamentado y esta se llega a conclusiones y se emiten juicios basados
en la evidencia disponible y el análisis crítico y el razonamiento lógico. Estos juicios son coherentes y están respaldados por argumentos sólidos. Y por último, aplicación en diversos contextos. El pensamiento crítico se aplica no solo en el ámbito académico, sino también en situaciones cotidianas y contextos profesionales. Se utiliza para resolver problemas, tomar decisiones informadas y participar de manera activa en la sociedad. En resumen, el nivel crítico valorativo se caracteriza por la capacidad de analizar y evaluar la información de manera reflexiva y fundamentada, así como por la habilidad para formar juicios coherentes y argumentados. Es un aspecto fundamental del pensamiento crítico que promueve una comprensión profunda y una participación activa en el mundo que nos rodea. Ya para concluir nuestra presentación, el trabajo resalta la importancia de comprender las características distintivas de los textos literarios y los textos informativos, así de diferenciar entre texto expositivo y un texto argumentativo. Se subraya la relevancia de aplicar estrategias de lectura para consolidar la comprensión y promover el pensamiento crítico. Además, se destaca la importancia del nivel crítico valorativo en el análisis y evaluación, reflexiva en la información. En conjunto, estos elementos contribuyen al desarrollo de habilidades de lectura crítica y análisis de texto. Con esto, doy las gracias por su atención prestada a nuestra presentación. Muchísimas gracias.